¿Pero qué dice usted inicialmente? Sí, es una novela definitivamente, pero es que ese es el sistema acusatorio, esa fue la escogencia político-criminal del país, fue una decisión legal de instituir un sistema que sin duda alguna iba a permitir la entrada de los medios a las salas de audiencias, con lo que yo personalmente siempre he estado de acuerdo. Soy un defensor a ultranza del sistema acusatorio. No es la primera condenada o la primera que está sometida a juicio, ya hay personas que han preacordado, han entrado a principios de oportunidad, así que esta es una más de las personas involucradas en el tema de agroingreso seguro. Lo que sí creo... De los particulares que hicieron la no, ya hay gente con preacuerdo, que es lo mismo que una condena, pues porque se preacuerda la condena, precisamente. Lo que sí creo, definitivamente, es que estamos en presencia de la celeridad del sistema acusatorio. Este es un proceso, perdónenme, pero fue un proceso que se surtió con toda rapidez, solo hubo una apelación y tenemos el 8 de octubre una sentencia, que por demás déjeme decirle, el juez está obligado a dar el sentido del fallo en 2 horas, no en 8 días. O sea, que usted le hubiera parecido que lo ideal es que en 2 horas hubiera dicho, este es el fallo. Pues es que no es lo que le parece a Fabio Umar, es lo que la ley dice. La ley dice que terminados los alegatos de conclusión, el juez tendrá 2 horas. ¿Por qué 2 horas? Para el sentido del fallo, no la sentencia. Porque el juez ha presenciado la práctica de la prueba y con esa memoria fresca, digamos, con lo que primero le impacta, toma la decisión. Y dice, de lo que acabo de ver, esa gran fotografía que acabo de tomar, yo coincido o concurro en que usted es inocente o es culpable. Eso lo ha debido hacer el juez. Rara vez sucede. ¿Está de acuerdo? No estoy de acuerdo por una sencilla razón. Yo personalmente presencié y seguí directamente toda la maravillosa transmisión que hizo Cable Noticias. Ahorita la vamos a ver también pedazos de esa audiencia. Debo decir, para un televidente desprevenido, un abogado debió ser la cosa más aburrida del mundo. Porque es que en el sistema acusatorio, cuando uno presenta un papel, ese papel no es prueba hasta que no lo lean. Entonces tuvimos que ver a las personas leyendo y leyendo y leyendo. Mire usted lo injusto de esto. Por la mañana intervino la Fiscalía, intervino el Ministerio Público, cogieron al juez tranquilo y fresco. La defensa empezó su intervención a las 2 de la tarde, recién pasado el almuerzo. O sea, el sistema acusatorio pretende que todo se evacúe en una sola sesión. Y eso, naturalmente, en desmedro de los pobres ciudadanos. Yo quiero hacer una reflexión a los televidentes. ¿A ustedes les parece justo y a ustedes les parece justo que las personas que se iban a apropiar de los dineros, que las personas que pretendían defraudar al Estado estén libres y en la calle, y una pobre señorita que por amor o por lo que sea prestó su nombre sea la única que en este momento esté contra los palos? A mí no me parece. El sistema acusatorio... ¿Qué dices al respecto? Que no lo veo muy convencido, ¿no? A mí, yo no estoy en defensa necesariamente o en acusación de Valery, pero sí de los recursos públicos. Y acá efectivamente toda la atención de los medios y el debate se da en relación con ella. Y efectivamente olvidamos que hubo un asalto a los recursos públicos por personas que premeditadamente hicieron una trampa para acceder ilegítimamente de manera... La Fiscalía gratuita. dice, Es que condenarla era regalados. consciente de que se estaba apropiando irregularmente de esos 300 millones de Pero es pesos. que ya hay Eso está diciendo la condenas, Fiscalía. Eso está diciendo la pero es Fiscalía. que ya hay condenas por el caso de agroingreso seguro. Los señores Dávila preacordaron su condena, preacordaron su responsabilidad y están devolviendo el dinero. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que además de que acepten la responsabilidad, los machaquemos a golpes. No, perdóneme. Veamos extractos justamente de lo que fue esa audiencia y la parte de la defensa de Valery Domínguez, lo que dijo su abogado. ¿Cuál es la importancia de que una tentativa sea acabada o inacabada frente al desistimiento? La importancia está en qué se necesita para que haya desistimiento. Concretamente, si hay una tentativa inacabada, o sea, yo no he hecho todo lo necesario para que se consuma el delito, el desistimiento es facilísimo. No hago nada más. Como no he hecho nada para que se consuma, me quedo quieto y no se consuma. Ese es mi desistimiento. En cambio, si la tentativa es acabada porque ya hice todo lo necesario para que se consumara, tengo que actuar. Es lo que algunos autores llaman el arrepentimiento activo. Ya usted echó a andar la tentativa, ya se va a consumar, tiene que hacer algo para detenerla. Pues bien, en este caso concreto, lo primero que habría que mirar para saber si hubo desistimiento o no es, ¿se hizo o no se hizo todo lo que se necesitaba para que el delito ya se consumara solo? El señor procurador ya habló esta mañana de, no los conté, procurador, 3, 4, 5 requisitos que faltaban. Mario, eso es extracto de la audiencia. Toda una audiencia pegada a este tipo, y me refiero al público, televisores, centrados justamente viendo unos alegatos de carácter penal, como si fueran todos penalistas, y lo decía muy bien Francisco,
todos conociendo, eso fue una cátedra de Derecho Penal, dice usted. Lo fue. ¿Tiene esto sentido? Por supuesto. Estas personalidades piloto hacen que las audiencias lleguen por una vía o por la otra. No tienen que llegar formalmente a la información y acceder a los hechos o al conocimiento de los hechos únicamente a través de vías estrictamente sobrias o demasiado adustas. Perfectamente las audiencias pueden llegar al conocimiento de los temas profundos del país a través de las vías del entretenimiento, y ahí es cuando el entretenimiento recobra su valor. De algo tiene que servir el entretenimiento en este tipo de cosas. ¿Usted diría que eso es entretenimiento en alguna forma macabra, eso es entretenimiento? Y yo no digo macabra. En este caso el entretenimiento está asociado a la curiosidad. Digamos, es una curiosidad natural, un poquito a veces rayana en la morbilidad, en la morbosidad, un poquitín. Pero en este caso se trata de la suerte de un personaje querido y odiado por distintas razones. Querido por el entretenimiento y odiado por lo que mencionábamos, por la apropiación aparente o supuesta indebida de dineros públicos, en un caso que además es doloroso para el país, como es el caso de Agroingreso Seguro en todos sus ámbitos. Y entonces, por las dos vías, por el amor y por el dolor, es válido que las audiencias se enteren lo que está pasando con sus ciudadanos, que lo que está pasando con su dinero, lo que está pasando con su sistema penal acusatorio y con lo que está pasando con la situación jurídica de personas que han incurrido o presuntamente han estado cerca de incurrir en estas irregularidades. Acá hay un tema, y es un tema que me parece que no podemos dejar de lado, y usted lo ha puesto en contexto. Porque acá es un tema donde hay dinero del Estado, y hay un gran componente político. Esto también se está mostrando como si es, y usted lo decía, uno de esos lunares de la administración pasada. En el componente político, ¿cómo lo analiza usted? Pues nada de lo negativo de este tipo de casos en Agroingreso Seguro deben tapar algunas de las cosas y las muchas que tuvo positiva esa política. ¿Qué han tratado de hacerlo de esa forma? Más del 80%, yo no sé exactamente las cifras, de ese tipo de subsidios llegaron a muy pequeños trabajadores de la tierra. A gente que sí lo necesitaba. A gente que sí lo necesitaba. Recordemos, por ejemplo, al gobernador de Nariño, el doctor Antonio Navarro Wolf, defendiendo que en ese departamento esos dineros públicos sí habían servido para crear empleo, para dar trabajo, para mejorar el cultivo de la tierra. Entonces, pero eso no quiere decir, y con mayor razón se le debe tener toda la atención y toda la lupa y todas las cámaras de televisión a este tipo de casos, pero digo, lamentablemente, por ejemplo, ayer todos los noticieros abrieron con este caso, pero simplemente contando los episodios, incluso más narrados en mi consideración, hasta la parte novelística del maltrato entre la pareja, pero dejando de lado lo que es de más interés público, porque son efectivamente las responsabilidades y la corrupción muchas veces la protagonizan actores del sector privado y de las clases altas, y efectivamente en este caso eso fue lo que sucedió y se está dejando de lado. Ya volvemos al tema penal, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con sus invitados para seguir debatiendo y analizando lo que ha sido no solamente el caso, el juicio de Valery Domínguez, sino también la decisión de la Fiscalía hoy de precluir el caso contra el exdiputado Sigifredo López. No se vayan, ya regresamos. Vote el 30 de septiembre y participe en el Tercer Congreso Nacional del Polo, el Partido del Cambio Social, para que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Entre a www.quecambiariausted.com. En cordiútil.com, portátil Lenovo con procesador dual-core, disco duro de 500 GB y memoria RAM de 2 GB. Encuéntralo por solo 700,000 pesos, pagando con tus tarjetas en efectivo, Servicrédito y Confiar. Y todo te llega seguro y a tiempo por Coordinadora. Además, por tus compras en el mes de septiembre, registrando tu factura en nuestra página de Facebook, participas en el sorteo de un iGoPad. Todo está aquí, en tu tienda virtual. Cordiútil.com. Compras fácil. Dos visiones de país. Yo aspiro a ser el presidente de todos los venezolanos. Una de mis tareas, quitarte la máscara, majón. Dos maneras distintas de comunicarse. Y juntos vamos a lograrlo. La Venezuela del empleo, la Venezuela de las oportunidades. El plan de ellos es someter de nuevo a Venezuela
y ponerla al servicio del imperialismo. Pasado, presente y futuro en batalla. Yo tengo una visión distinta de cómo se deben hacer las cosas. Yo vengo aquí a ponerme, repito, a ponerme a su servicio. Yo quiero ser el primer servidor público de Venezuela, de Bolívar y de esta comunidad. Y un solo resultado. Pero resulta que eso no lo podrán lograr más nunca jamás. Una Venezuela donde exista seguridad, donde nadie pierda la vida por la violencia. Y juntos vamos a lograrlo. Este 7 de octubre, Venezuela decide su destino. Hugo Chávez, Enrique Capriles, frente a frente, voto a voto. Cable Noticias le llevará minuto a minuto esta jornada electoral con la mayor y mejor cobertura. Viva todos los detalles de este histórico proceso. Domingo 7 de octubre, Venezuela decide su destino. Cable Noticias, 24 horas de información. Regresamos con 360 grados. Pues bueno, si la tentativa es inacabada, como clarísimamente es inacabada, ¿qué era necesario para que Valery desistiera? Una sola cosa, que dejara de hacer. Esa es la consecuencia de que la tentativa sea inacabada. Entonces, ¿qué necesitaba hacer Valery para desistir de la tentativa? No firma el acuerdo de financiación. Y eso fue, según certificación del Ministerio de Agricultura, lo que Valery hizo. O mejor dicho, lo que no hizo. No firmó el acuerdo de financiamiento. Vamos a la parte penal, porque esto tiene un gran jugo penal. Fabio, ya vimos la defensa, ya vimos la fiscalía, ya se puede decir a criterio objetivo de cada cual, ¿quién hizo un mejor trabajo? ¿Quién hizo un mejor trabajo en su opinión? Caramba, no sé, creo que no es que quiera encenderle una vela a Dios y otra al diablo, pero creo que las dos partes hicieron un trabajo importante. Yo creo que la defensa, el solo hecho de llevar a juicio a su cliente, de suyo, implica un trabajo muy importante. Creo también que la Fiscalía ha desplegado todos los instrumentos que la ley le entrega para ello. Ha puesto dos fiscales importantes, uno de ellos el director de la Unidad Nacional Anticorrupción lo ha puesto en el estrado a que conduzca el juicio y eso me parece importante. Admiraré y admiro cómo se condujo la defensa. Si me tocara tomar partido por una de las dos posturas, creo que la defensa ha sido valiente, la defensa ha sido técnica, pues desde luego no sé cuál sea el fallo, creo que ni el juez lo sabe a esta altura porque ha sido tal la complejidad del caso que me imagino que el juez debe estar consultando textos en este momento, porque lo que acabamos de ver... ¿Encomendándose también? Sí, porque es que además es que administrar justicia en manos de seres humanos es muy complejo. El juez es un ser humano, por supuesto, lleno de pasiones bajas y altas, lleno de dolores, de emociones, y administrar justicia, que es un acto divino, pues es muy complejo. Pero interesante lo que usted decía hace un rato. Entonces, ¿cómo se puede reflejar eso tan rápidamente? Decir, mire, en 2 horas... Como que mire la película y sencillamente, si hay tanta complejidad... Precisamente esa es la gracia del sistema acusatorio, que no hay que entrar en el detalle y en la minucia y en el inciso y en la coma, sino es lo que ahí se percibe en ese escenario, en ese foro. El juez inmediatamente dice, ok, aquí tengo unas pruebas, aquí tengo unas pruebas de descargo, unas pruebas de cargo, a mí todo me parece indicar que es inocente. Y da el sentido del fallo, que no es la sentencia, ojo, porque es que... La palabra sentencia proviene de sentire, y es lo que el juez siente, lo que el juez aprecia inmediatamente. Y entonces el juez dice, yo siento que Valery es inocente, Valery es culpable, y con posterioridad a esa emisión de ese sentido del fallo, construyo la sentencia. ¿Cómo lo dio usted? Porque ya jugaron las dos partes, ya se jugó, esto ya se puso en la mesa. Claro, pero con una situación absolutamente inequitativa, ¿no? La Fiscalía, como lo dice el doctor Umar, tuvo el mejor personal, los mejores investigadores, el presupuesto, el tiempo, los testigos aliados. La defensa está sola. El sistema acusatorio es una cosa perversa que nos ataca a los ciudadanos con una fuerza
Y es admirable ver el punto tan alto que hoy se puso. Hoy la discusión, como podemos ver, es de cuestiones técnicas. Aquí hoy no pelearon porque el papel se metió bien o se peleó o se metió como mal. lo hemos visto prácticamente en el caso Colmenares, por ejemplo. Todos los días. Es que para sacar un carro después de un accidente de tránsito hay que hacer una audiencia. Hay que hacer hasta 3 audiencias. Esto es una cosa vergonzosa. Yo sí creo que la defensa puso un punto muy alto. Y lo que dice, frente a lo que dice el doctor Umar, pues sí, lo que quiere el sistema acusatorio es que el juez falle con la primera impresión. Yo le pregunto a los televidentes cuántas veces nuestra primera impresión es la correcta. ¿Cuántas veces no hemos juzgado mal a las personas con una primera impresión? ¿Eso es lo que quiere el sistema acusatorio? Pues los mismos jueces ya dijeron, eso no es lo que queremos. Entonces, yo simplemente considero que la defensa dejó un punto muy alto. Esto que vimos hoy es una cosa realmente impresionante, es un ejemplo a seguir. Y hay que aprender de todo esto tan horrible que nos está pasando en este sistema acusatorio, porque claramente esperamos que la señorita Valeria Domínguez sea absuelta, pueda retomar su vida y el Estado tendrá que asumir el daño que le causó. Mire, ¿qué implicaciones va a tener esto? Porque aquí viene también y está el proceso contra el exministro Andrés Felipe Arias. ¿Esto va a tener algún antecedente, alguna repercusión, el hecho de si es absuelta o es condenada? Este caso me parece muy relevante, además de las características de Valerie, pues de atractivo para la opinión pública, el hecho de que efectivamente son particulares los que protagonizan un hecho de corrupción. Pareciera todo indicar que los casos más llamativos del escándalo de Agroingreso Seguro los protagonizaron particulares que a través de maniobras fraudulentas pretendieron en unos casos y en otros casos obtuvieron realmente de acceso a dineros públicos que son muy escasos en proporciones muy altas para hacer inversiones con el propósito de generar empleo y competitividad en materia de agricultura. Pero eso es, ¿cómo lo hicieron? Fingiendo que un predio en realidad eran varios predios y por esa vía acceder a recursos públicos. Pero organizaciones de la OEA, organizaciones de decenas de años con presencia en el país que han administrado convenios internacionales, ICA, que es el ICA, tienen una alta responsabilidad sobre la vulnerabilidad de ese procedimiento o eventualmente una complicidad. ¿Qué eran ellos? En el Consejo Comunitario yo le pregunté al coordinador del ICA si ellos durante el proceso de administración de estos recursos públicos de agroingreso seguro tenían sospechas, rumores o detectaron irregularidades y cuáles fueron sus conductas, y realmente no hubo una buena respuesta, y ahí hay temas pendientes simplemente porque... Que les cabe en su opinión responsabilidad claro, también. porque ellos eran encargados de administrar, y habría que ver desde luego también las de los servidores públicos, que es la película completa, pues si vamos a ver novela, veamos la completa. Esto hay que verlo en todos los ángulos. Ahora, Mario, mire, hemos visto con dos panelistas lo que significa el marco del derecho penal, lo que significa el sistema penal acusatorio, lo que puede representar también las dos posiciones puestas en la mesa y la decisión del juez, si será ya como lo ha dicho el 8 de octubre, pero está el debate de la opinión pública, la percepción de la opinión pública frente a un proceso que ha sido televisado, completo, que hay alguien que se puede sentar y decir, me vi el juicio completo, en el marco de lo que significa esa sentencia de la opinión pública. ¿Usted cómo ve ese fallo? Porque hay un fallo, en este momento hay un fallo que no va a determinar el juez, lo va a determinar cada televidente en su casa que se sentó a ver este proceso, que ha leído la prensa o que se ha empapado del tema. ¿Usted cómo ve ese tema? Digamos que en este aspecto y en la medida en la que se contemplan las narrativas que pasan por los medios de comunicación, siempre hay un espíritu vindicatorio, y ese espíritu vindicatorio es que paguen, que respondan quienes tienen que ver, más tratándose de dineros públicos, como hemos insistido. Independientemente de la condición social, el perfil social, las prebendas, las condiciones a que pudiera tener una persona por circunstancias diversas, por circunstancias de su rol en la sociedad. En el medio de la opinión pública hay dos factores que desvían un poco esta perspectiva, y son los factores que son emocionales, muy particularmente en las redes sociales, que están impregnadas de odio y de indignación. Mueven muchísimo.
pero que están muy impregnadas de odio e indignación y que yo creo que desvían un poquitito la atención sobre la condición jurídica del fallo, sobre la condición de justicia del fallo. Y tienen que ver con el odio o con el amor. Yo insisto mucho en esos dos aspectos porque las redes sociales están impregnadas de lo uno y de lo otro. Y en las redes sociales no está el debate jurídico, no está el debate del derecho penal, está el debate del odio y del amor con base en una posición. Y es un poco lo que uno ve hoy en la opinión pública, ¿verdad? Claro. Y es quienes defienden a ultranza a Valery. ¿Y los que no? Y los que la condenan, pero siempre en la perspectiva de su rol social y no de su responsabilidad. Se lo preguntaba por acá y se me está acabando el tiempo, tengo que ir a una pausa, porque ese reflejo de lo que puede sentir la opinión pública frente a lo que es agroingreso seguro, lo que están diciendo es que paguen, que condenen, no importa quién, pero que pague a alguien. Sí. Y en este caso es una reina de belleza, pues que pague ella. Ahora, hay que ver el material probatorio y por eso están los penalistas y está el proceso. Pero prima esa percepción en la opinión pública. Pero por supuesto, y esa condición de reina y de actriz y de visibilización social, lo que hace en los sectores de indignación de las redes es que se duplique esa petición de condena y que se duplique esa petición de resarcimiento y que se duplique esa petición de reivindicación. Justo por eso es lo que pide un poco la gente es si ella es responsable, con mayor razón. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Mire, tengo que hacer una pausa, pero ya regresamos aquí en 360 grados porque vamos a analizar y a debatir también el caso de lo que significó la decisión de la Fiscalía frente a Sigifredo López. No se vayan, ya regresamos. Regresamos con 360 grados. Muy sospechoso, como muy sospechoso que un canal de televisión que la prueba reina durante 3 semanas, no informando sino incriminando a un ciudadano, también de una manera muy sospechosa. Sin duda alguna la Fiscalía fue instrumentalizada o pretendió ser instrumentalizada por un grupo de presión. Es importante que ahora la Fiscalía investigue y le diga al país quiénes están detrás del fiscal 38, quiénes detrás de los falsos testigos, quiénes los manipularon, con qué propósitos. Oscar, ese es otro de los casos. Y hoy la Fiscalía dijo, queda absuelto Sigifredo López, cierra el caso. ¿Cómo ve usted ese proceso? Creo que ahí también hay un campo grande de saldo pedagógico, empezando por el propio fiscal general de la Nación, que en una entrevista con Yamid Amad un domingo dijo, espérense, que ya vendrán noticias muy importantes, pruebas, nuevos hechos que sorprenderán al país en la FARC política. Y eso me parece pues no solamente injusto y equivocado en este caso, sino realmente inapropiado. Digamos, se le fueron las ganas en hacer titulares y si con razón se pone en tela de juicio el comportamiento de los medios de comunicación, etcétera, pues quien generó la noticia fue el propio fiscal general de la Nación. Yo creo que el doctor Sigifredo hábilmente, digamos, no apunta tanto al fiscal, sino baja a lo del fiscal 38, y habrá que ver también el tema del cartel de testigos, en fin. Fundamental. Porque aquí lo que también, y pues tenemos dos excelentes penalistas, para ver cómo está dependiendo de manera tan importante las determinaciones judiciales de testigos, de personas que ya han sido condenadas y que con el propósito de aliviar sus penas empiezan a inculpar a personas de manera injusta. Fabio, ¿se demoró la Fiscalía en este proceso? En decir, ¿queda absuelto? El ideal es que esto no hubiera pasado. Digámoslo de frente, y el ideal es que este tipo de cosas no hubieran pasado, no en el caso de Sigifredo, sino en ningún caso. Creo que estamos en presencia de un fiscal garantista, el fiscal general de la Nación, un fiscal que rápidamente rectifica el rumbo de la nave, de antemano pide excusas, no espera pues que la condena del Consejo de Estado aparezca en 5 o en 10 o en 12 años, ordenándole a la Fiscalía. No, lo hace antes. Lo hace antes, lo cual es muy gallardo, porque es muy distinto si dentro de 12 años a un fiscal de turno, en ese momento, al fiscal dentro de 12 años le dicen, mire, pida excusas por lo que hizo un señor hace 12 años, pues pedir excusas por lo que uno no ha hecho generalmente es fácil. Pero requiere valentía, requiere gallardía, requiere, digamos, excúsame la expresión, salir y decir, mire, nos equivocamos. La lección, creo yo, es que
esa actitud que asume el fiscal general baje, descienda a todos los niveles de la fiscalía. Lo que pasó en el caso de Sigifredo pasa con frecuencia. Más de lo que uno quisiera, gravísimo. Y no todos son Sigifredos, y no todos tienen los medios y la exposición mediática y la posibilidad de acudir al FBI. Entonces, ¿cuál sería la lección? Que todos los fiscales, todos los operadores jurídicos, jueces y fiscales, investigadores, aquí la policía tiene una gran responsabilidad. Recuerda que fue la prueba de la fiscalía, de la policía, de la DIJÍN especialmente, que dijo ese Sigifredo. Que esa lección que acaba de dar el fiscal general de humildad descendiera en todos los niveles interesante operativos. Lo que usted dice, porque aquí estuvo justamente sentado también el fiscal Montalegre y él decía, mire, la policía hizo todo perfecto. Ahora, hay un tema que hemos analizado también y es las pruebas técnicas. Desde un inicio se sabía, desde el cotejo del FBI, que esas pruebas no coincidían. Empezó inmediatamente a tejerse una figura y ellos decían, este proceso hay que declararlo inmediatamente, hay que absolverlo, hay que dejarlo en libertad. Y sin embargo se demoraron muchísimo tiempo. Empezó el tema fundamental que mencionaba Oscar y es esa fábrica de testigos. Una fábrica de testigos que yo creo que es el antecedente más grave, ustedes dirán si sí o si no, de este proceso. ¿Qué piensan al respecto? No, yo sí creo que no. La fábrica de testigos en el caso de la parapolítica es una cosa impresionante. Hay personas que han implicado a cientos de personas, muchas veces cohonestados por interesados, personas que sacan réditos económicos de este tipo de cuestiones. Y la realidad, yo quiero que este tipo de casos nos lleven a los colombianos a reflexionar. Por ejemplo, ¿cuántos padres de familia no están hoy viéndonos desde la cárcel porque fueron acusados por una mamá de haber cometido actos contra los menores y nosotros proponiendo irresponsablemente la prisión perpetua con la falibilidad de nuestro sistema judicial? Yo quisiera decir que este es un caso, pero todos los días hay cientos de excarcelaciones como la que sucedió hoy. Yo quisiera que Colombia reflexionara sobre la necesidad de acabar con la prisión preventiva, que las personas solo entren a la cárcel cuando sean condenadas, pero que mientras tanto respetemos la presunción de inocencia. Aquí claramente hay un fiscal garantista, un fiscal que lo hizo lo más rápido que se puede, pero es que nosotros, por ejemplo, en Colombia, con la sola declaración de un bandido, ya abrimos un proceso, ya metemos a la persona en la cárcel, investigamos y después pedimos perdón. Eso no puede ser. Yo quisiera que esto nos llevara, desafortunadamente estas crisis a veces sirven para corregir el rumbo, para que acabemos la detención preventiva, esto sumado al hacinamiento carcelario, para que dejemos de creernos el cuento de que un solo testimonio es suficiente para condenar a una persona, para que aquí no se le crea siempre al bandido. Déjame le revivir una cosa, profesor. Esta vergüenza jurídica que acaba de suceder, que no podemos calificarla de otra forma, sucedió... ¿La corrección del fiscal general? No, poner en prisión a Sigifredo sucedió bajo el esquema de la ley 600, donde el fiscal era omnímodo, donde el fiscal tenía los poderes de poner a una persona en la cárcel, de definir la situación jurídica. Esto es lo que hace un sistema... Esto es lo que hace un sistema escrito, oculto. Fíjese, nunca vimos una audiencia de Sigifredo. La de Valeria la hemos seguido, la del caso Colmenar la hemos seguido. Que lo hubiéramos hecho verlo expuesto como chivo expiatorio delante de todo el mundo. Y aquí también ha jugado un papel importante los medios. Pero lo ha dicho Sigifredo. Yo creo que los medios tienen una enorme responsabilidad, para bien y para mal, pero creo que aquí hay una diferencia grande y pienso que el fiscal general de la Nación se equivocó y se equivocó en materia grave. No estamos hablando de un abogado defensor, no estamos hablando de un fiscal, estamos hablando del fiscal general de la Nación que con bombos y platillos anunció el gran golpe que estaba esperando un sector político del país y es el inicio de la investigación de la parapolítica cuando ya estaba avanzada la de la parapolítica, en esa petición que hacía el sector de equilibrar la balanza en la investigación y demás. Y creo que el fiscal se equivoca en materia grave cuando se mediatiza. Primero en el anuncio, ese anuncio del tiempo al cual hacíamos mención, y después en la reiteración obcecada de la culpabilidad de Sigifredo, a pesar de que las pruebas iban cayendo de manera paulatina. No lucía muy garantista en ese momento. No era garantista, para nada. Aquí los medios, y esto no es una justificación de los medios, acuden a la fuente oficial. ¿Qué más fuente oficial en materia jurídica que el fiscal general de la Nación? Vamos a culpar a los periodistas porque le dan juego al fiscal en sus narrativas. Es el fiscal general que, a pesar de las evidencias, insiste y reinsiste en que Sigifredo es culpable. Y los periodistas pecamos y los medios pecan cuando, primero, aceptan esa como palabra divina. Y segundo, cuando van un poquito más allá de las circunstancias y como un canal privado, digámoslo con nombre propio, como hizo RCN, se tomó atribuciones
más allá de la Fiscalía y de unas narrativas perversas, se permitieron comparar la fisonomía y la voz y dictar sentencia condenatoria contra Sigifredo apenas un mes de iniciado el proceso y decir, sí señor, el señor Sigifredo López corresponde a la figura y a la voz que aparece en el video. Yo sí quiero escuchar a RCN. Claro que hay que oírlo. Quiero escuchar a RCN, así como ha habido reculaciones en este momento y rectificaciones. Yo quiero escuchar a RCN y a sus editores y a sus periodistas y a sus directores diciendo, a sus directores de entonces diciendo, nos equivocamos, aquí la embarramos, aquí no cumplimos con la ética periodística, aquí no sobrepasamos, aquí condenamos sin tener todavía la materia suficiente. Y creo que también hicimos, y que en los medios se hizo, aparte de exhibición, se hizo chauvinismo, se hizo política polarizada, política polarizante. ¿Polarizó el tema? Aprovechando la circunstancia de Sigifredo y la eventual... ¿Está de acuerdo? Cercanía con las FARC. Pues yo creo que aquí la corrección más grande debe ser de la propia Fiscalía. Realmente es que no tiene mayor presentación que una persona que es el fiscal general, que es garantista, salga a hacer anuncios sobre unas medidas que se iban a producir en el futuro, porque ni siquiera se produjeron las medidas para luego comentarlas y salir a responder por ellas, y entonces se notaba el apetito que tenía. ¿Cómo queda la Fiscalía? Un evento. ¿Cómo queda la Fiscalía como institución? Porque ustedes han hablado claramente del fiscal general como tal y como cabeza de la institución. Pero ¿cómo queda la organización? ¿Cómo queda la institución en sí? Pues el propio doctor Sigifredo apunta permanentemente al fiscal del caso, ¿no es cierto? La Fiscalía como institución pues está empezando a tomar correctivos. Yo por lo menos por los medios de comunicación con ocasión de la decisión del archivo del caso, solamente vi que la Fiscalía le ordenaba a la policía, a la DIJÍN, asistir al Valle del Cauca y presentar excusas. Creo que la Fiscalía debiera acompañarla, no solo ordenarla. Y en los medios de comunicación creo que vale la pena que se haga una deliberación sobre estos cómo se maneja esa información en esos puntos. A la hora de la verdad, independientemente de este caso, pues sí, claro que está muy pendiente el tema de la FARC política. Ahora, voy a tener que hacer una pausa en breve, pero ¿vienen demandas? Y se los pregunto a ustedes desde el punto criterio penal, y esas demandas encausadas, ¿en qué sentidos vienen? ¿Hacia dónde apuntan? Condenas al Estado por responsabilidad patrimonial, pero pues en este y en muchos casos, la Fiscalía tiene $1 billón de pesos, $1 billón de pesos en demandas en este momento, las cuales está perdiendo el 80 o el 90%. ¿Qué significa? Porque es que ahí el criterio es que el Estado paga y aquí no pasó nada. Que sea esto ejemplarizante y que la Fiscalía repita contra el fiscal y que estos casos de detenciones arbitrarias se punen como debe ser. La detención arbitraria aquí tiene una pena chistosa. Eso es un secuestro. ¿Qué es una pena chistosa cuando usted dice una pena chistosa? La detención arbitraria, ¿cuánto tiene? Como 3 años de cárcel. Tiene más. Yo no sé en este momento. Pero aquí vienen, claro que aquí vienen demandas millonarias, pero por este y por un montón de casos, porque es que el Estado en general es bribón. El Estado es un Estado aplanadora que primero pasa y después pide perdón, pero en general en todo, en todo. Tengo que hacer una pausa, la última de esta noche, y ya regresamos con nuestros invitados para seguir analizando y debatiendo lo que es este caso, el de Sigifredo López. No se vaya, regresamos. Regresamos con 360 grados. A pesar de que en el comunicado de prensa de la Fiscalía se dice que necesariamente se tendrá que hacer las reparaciones necesarias a usted y a su familia. No hemos pensado en eso. Estamos disfrutando el gozo de esta pesadilla que está terminando hoy y muy contento. Ya cada día traeré su afán y pensaremos en eso. Oscar, usted no me ha contestado el tema de las demandas. ¿Usted cómo ve ese punto? Pues aquí, digamos, ya va más allá del tema penal y va al tema del campo del derecho administrativo y la responsabilidad del Estado y seguramente la jurisprudencia del Consejo de Estado, que es prácticamente en estos casos realmente quien legisla sobre que finalmente cuándo le cabe responsabilidad al Estado, la que establezca si el Estado debe pagar o no, que muy probablemente sí. En este caso deba indemnizar a el doctor Sigifredo
haberlo imputado de manera tan arbitraria y haberle generado unos perjuicios. Aquí la Agencia de Defensa Jurídica del Estado también debiera sacar unas lecciones y unas recomendaciones, porque efectivamente los montos que pagamos todos, el Estado, por las conductas de la Fiscalía, o en otros casos pues del Ministerio de Defensa, pero pues específicamente de lo que estamos hablando en el día de hoy, de acusaciones o detenciones arbitrarias, pues generan daños y perjuicios que finalmente debemos indemnizar entre todos. El marco de lo que significan esas declaraciones, y usted ponía en contexto al fiscal general, en entrevistas, lo hemos visto también en otros cargos, Mario, esos anuncios públicos, vamos a capturarlos, ya está cerca la captura, se está haciendo justicia con eso, se está ganando el rating, se está tratando de vender un cargo bajo resultados, cuando realmente aquí lo que se trata es de administrar justicia, y administrar justicia no es meter las personas a la cárcel para luego tener que soltarlas y indemnizarlas con dinero de los contribuyentes. Con ese tipo de cosas se atacan como tres frentes, por lo menos. El primero, imagino clavar la bandera del fiscal que llegaba y decir aquí hay otro fiscal, aquí hay otra forma de hacer justicia, etcétera. El segundo, atacar los niveles de percepción de impunidad y cumplimiento de la justicia y decir aquí vamos a cumplir y demás. Y el tercero, lo que tiene que ver con el caso particular, y esa es la definición de una investigación que venía adelantándose. Lo grave del asunto es esta mediatización, y el fiscal tiene todo el derecho a presumir lo que quiera en su fuero particular y en su fuero legal y en su fuero jurídico. A lo que no tiene derecho es a jugar con la percepción de los ciudadanos a través de los medios de comunicación. A lo que no tiene derecho es a polarizar a la población. Mientras usted está hablando, en otra dirección. Ahí están las disculpas de la Fiscalía del fiscal general Eduardo Montealegre. Dice, la Fiscalía le ofrece disculpas a Sigifredo López por sus actuaciones y por la privación de la libertad de que fue objeto durante varias semanas como consecuencia de la medida de aseguramiento. Y parecen insuficientes, pero esas disculpas deberían ser extensivas a los medios de comunicación por los errores inducidos y a la ciudadanía también, porque es que es el fiscal general de la Nación, no es cualquier persona la que habló. Insisto, los medios tienen su responsabilidad, demasiado unifuentismo, demasiado plegados a la fuente oficial. Sí, eso es grave. Las filtraciones que hubo de un exfuncionario de RCN pasado a ser funcionario de la Fiscalía, sí, eso es grave, por supuesto, pero creo que el pico más alto de responsabilidad en su fuero y en lo mediático lo tiene el fiscal general. Miremos lo bueno. ¿Cuántas veces en la historia reciente de Colombia hemos visto un funcionario de tan alto grado como el fiscal general pidiendo excusas prontamente? ¿Tenía alternativa? Claro, esperar que saliera la sentencia condenatoria en la jurisdicción administrativa de lo contencioso administrativo diciendo esto dentro de 10 años. Es que un momento, parémonos, cuando usted es jefe de 22.000 personas, como es el fiscal general, y salir a pedir excusas, usted lo que está mandando es un mensaje muy claro también. Que se equivocó, bueno, yo no sé si se habrá equivocado o no, pero salir a pedir excusas... se equivocó. Sí, claro, la evidencia es grande. Entonces está haciendo lo que todo ser humano debe hacer cuando se equivoca y salir a pedir excusas. Tan pronto se percata de su error. Ante semejante evidencia no tenía alternativa, yo creo. Frente a no solo evidencia, semejante suma de evidencias no tenía. Es la primera vez que pasa, o sea, han habido estos errores todos los años, todos los días, y es la primera vez que el funcionario sale y asume la responsabilidad. Por lo mediático, por lo importante. Pero sí, yo los doctores son defensores. Yo quisiera acompañarlos en una apreciación. Es la hora de tener esos anuncios de se vienen las capturas, ya casi están las capturas. Eso está mal. Parece que mañana lo capturan, porque en el fondo nos estamos refiriendo a una persona que está sufriendo y que en el momento en que se produce la captura va a resultar estigmatizada. Hagamos un primer ejercicio de esto. Acabemos la detención preventiva. Acabemos los anuncios de ya vienen las capturas, ya parece que están capturando. No, que las cosas surtan. Y no tanto solo porque sufra alguien, sino porque de pronto se alivia mucho cuando le anuncian la captura y se fugan, y cuando las van a hacer siendo culpables realmente no hay a quien capturar. Si fuera así, eso yo no lo reprocho. No, es que yo sí, en esa parte las garantías, digamos, yo sí creo que son no solamente para los acusados, sino para las víctimas de los delitos. Y cuando son delitos de corrupción, como hay unos, ¿no es cierto?, llega primero las decisiones administrativas de colusión de la Superintendencia de Industria y Comercio, o de la Procuraduría, o de la Fiscalía, que tenía en algunos casos, o tiene pruebas mucho más allá de las testimoniales, y aplaza sentencias, audiencias de imputación. Pero es que la satisfacción de los intereses de la víctima no puede estar pegada a la sangre del victimario.
Para eso hay otros mecanismos y para eso existen los procesos. No, pues justicia. Que se condenen a unos y a otros. Pero hay sí, efectivamente, anunciar no solamente le puede hacer un daño a alguien que sea inocente, sino que puede alertar un verdadero delincuente. Pero más grave aún, y con esto quiero empezar a dar las conclusiones. Fabio, ¿usted percibe que se está dando el tema de ofrecer condenas, ofrecer capturas a fin de resultados? Es el mecanismo, además, dentro de la función de la Fiscalía, de decir, yo tengo que anunciar tantas capturas, tantos resultados, sí, porque sí. si no, el cargo realmente no lo estoy administrando bien. Sí, ese es un tema muy complejo. Quienes hemos estado, en mi caso, yo pues fui fiscal un tiempo importante al interior, digamos, de la Administración de Justicia. Es usual cuando uno entabla, digamos, una conversación amigable con un policía o un fiscal, digamos, encargado del CTI o un funcionario del CTI, a ellos los evalúan mucho por el número de capturas que hacen, sin importar la trascendencia jurídica que eso tiene. Es decir, no importa que yo capture hoy, si en 2 años esa persona puede mandar al Estado y ganar. Lo importante es que yo hoy, al día de hoy, presenté una captura. Y eso incluso da días de vacaciones, da días de permiso. Y recordemos que ese en últimas es el origen de los falsos positivos. Conclusiones en 10 segundos, Mario. Varias. A los funcionarios públicos tienen derecho a la propaganda, por supuesto que sí, pero no la confundan con la mentira o no la confundan sobrepasando por los derechos de los ciudadanos. A los medios, menos oficialismo, menos unifuentismo, más incredulidad y un poco más de transparencia en estas relaciones entre medios y fuentes oficiales. Conclusiones en 15 segundos, 10 segundos. 15 segundos. Yo creo que fue un gran día para el derecho penal, triunfó la libertad, triunfó la ciencia. Y empezamos, creo yo, a ver la caída del sistema acusatorio, esperamos verla muy pronto, esperamos que cese la horrible noche y que todos los colombianos podamos vivir en tranquilidad y no en esta impunidad tan horrible en la que estamos viviendo. Conclusiones en 15 segundos. Mucha novela, poco documental. ¿Y las suyas? El sistema acusatorio va a prevalecer. Esa discusión tenemos que darla a fondo. No, y la seguiremos dando, y aquí están invitados para que nos sentemos a darla. Caballeros, gracias por aceptar esa invitación, y a ustedes gracias por seguirnos. Nos vemos mañana aquí en 360 grados para seguir debatiendo con nuestros invitados la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad.